Assalamu alaikum. Hoy vamos a ver un poquito la experiencia del grado de traducción e interpretación en la Universidad de Granada con uno de mis mejores amigos que él lo estudia. Así que nada, empezamos. Bueno, él se llama Hamza y bueno, en español es Hamza. Hamza. Y nada, simplemente él y yo llevamos muchísimos años juntos en la escuela, hemos crecido juntos, hemos estudiado árabe juntos y todo eso. Y yo pues me fui a lo que es la filología, el vídeo anterior, y él se fue a lo que es traducción e interpretación. Bueno, Hamza, cuéntanos un poquito acerca de tu carrera, en qué consiste, las asignaturas y todo eso. Bueno, mi carrera se llama Grado en Traducción e Interpretación. Ujú. Es una carrera que tiene 240 créditos, Sí, como como todos todos los los demás. grados, sí. Lo que pasa es que solo tiene 38 asignaturas. Las otras carreras sí suelen tener más asignaturas. Ujú. Normalmente suelen tener 40 y esta solo tiene 38 porque el primer año, Sí. en vez de tener 10 asignaturas, solo hay 8. Ujú. Pero el número de créditos es igual, son 60 créditos el primer año, 60 el segundo, 60 el tercero y 60 el cuarto. Ujú. La única diferencia es que en el primer año hay dos asignaturas que en vez de tener 6 créditos, pues tienen 12, Ujú. que es la primera lengua extranjera, que es la Ujú. lengua B, Ujú. en mi caso, que es el árabe, y la segunda lengua extranjera, que es la lengua C, que en mi caso es el francés. Vale, entonces dos digamos que la carrera se basa en tres pilares que son lengua A, que es el español, Que es la lengua materna, claro, eso, lengua B, que en tu caso es el árabe, la primera lengua extranjera, y luego lengua C, que tú elegiste el francés, francés, ¿no? que es la segunda lengua extranjera. Claro, Vale. se basa en tener 3 idiomas bien, digamos, dominados. Una Sí. vez que se sale de la carrera, se tiene que dominar 3 lenguas y bien. A excepción de la última, de la lengua C, que con entenderla y saber traducir hacia la lengua B o A es suficiente. Vale. Es decir, si no traduces hacia la lengua C, hacia tu segunda lengua extranjera, es suficiente. Si no traduces hacia tu lengua C, es suficiente. Es decir, con que traduzcas de la lengua C a la A y a la B, es Ujú. suficiente. Entonces tienes que poner como una frase de con la primera palabra en lengua A, segunda palabra en lengua B, tercera en Hacia la lengua lengua C, sí, más o menos. así un truquito. Y bueno, y por ejemplo, para el árabe, ¿te exigían algún nivel antes de entrar en la carrera? No. ¿O se empezaba de cero? Se empezaba de cero. Es verdad que los profesores pues exigen un poco más de nivel, Ujú. pero una vez que se entra, pues no es como el inglés y el francés, que se tiene que una vez que entras en la carrera con francés o inglés de lengua B, digamos, tienes que entrar con un nivel un poco intermedio, digamos. Pero Vale. en árabe Sí, digamos, o sea, la mayoría sí. de la gente sí entra con un nivel bajo Sí. y no piden un Pero yo nivel, creo que digamos. también es mejor entrar con un poquito ya con nociones básicas, ¿no? Porque si tú entras sin saber ni siquiera escribir una letra, Claro, te va a claro, ser a mí muy me pasa. complicado porque tus compañeros van a avanzar y tú te vas a quedar como un poquito Claro, más... yo pienso en el chino, por ejemplo. Yo el árabe por eso lo domino y no soy consciente de cómo cómo Sí, es el árabe, aprender, sino cómo es aprender el árabe Sí. desde cero. Entonces yo lo pienso como el chino y para mí estudiar chino desde cero en una facultad me resultaría Sí. realmente muy complicado. Sí. ¿sabes? Entonces, la mayoría de la gente que entra a estudiar árabe como lengua B, como primera lengua extranjera, en mi caso, por ejemplo, la mayoría era gente que no sabía nada de árabe. Ujú. Éramos 30 al principio en clase y unos 20 alumnos no sabían nada de árabe. Era gente que no tenía ninguna relación con la lengua árabe y los otros 10 pues sí éramos, ¿Y qué tal sí, le sí fueron? sabíamos Y árabe. a estas personas que no sabían nada de árabe, ¿qué tal le fue la experiencia? Pues por desgracia la mayoría fueron cayendo año tras año, digamos. En primer año lo dejaron unos cuantos, en segundo Sí. también. Y a cuarto, pues cuarto, quinto, desde los 20 llegaron creo que unos 6 o 7. Vale, pero digamos que ahí se ve lo que es realmente el interés de la persona por el idioma, ¿no? Porque hay muchas personas que se meten simplemente sin tener un interés real, digamos, porque dicen, ah, y árabe, mira, es muy interesante, venga, me voy a Claro. meter a ver si hay suerte. A ver, tiene una complicación, ¿no? Porque no es como estudiar español, es un idioma totalmente diferente, luego tiene sus mecanismos, sus métodos, su mundo entero. Claro, Entonces, claro, es una lengua muy, digamos, una lengua muy diferente a las demás. Una lengua muy diferente
Y la mayoría de la gente que entra sin saber nada de árabe, pues entra porque le parece que es un idioma, digamos, guay, ¿no? Sí. No tiene en cuenta que luego, una vez que empiecen las clases, pues va a tener sus complicaciones y va a tener algunos baches que va a tener que superar, ¿no? Sí. Simplemente piensan en que es un idioma guay, Pero bueno, que es muy chulo, pero que luego las personas que verdaderamente tienen sí, interés eso es lo que quería yo. siguen. O sea, los que Les les resulta gusta de mucho verdad, más difícil, pero aún así siguen. Y las porque que van no porque es una cosa simplemente... imposible, o sea, no... No, no, para nada, para nada. Quien quiere lo consigue. Supongo que después, ya aparte del idioma, me habías contado que había asignaturas de cultura, de... Claro, dependiendo del idioma que elijas, Sí. va ligado, digamos, a su propia cultura. Por ejemplo, en mi caso que tengo, digamos, tienes la lengua A, que es la lengua, digamos, materna, Sí. que es en mi caso sería el español. Eliges, digamos, tienes cultura española. Sí. Luego, dependiendo del idioma que tengas, como lengua B y como lengua C, pues tiene sus referentes Sus culturas. respectivos, Por ejemplo, en mi caso tenía de lengua B árabe, tenía cultura árabe en primer año. Y luego de lengua C tenía el francés y tenía cultura francesa. O sea que cada lengua conlleva también su, digamos, su cultura, su Sí, literatura. y la cultura, eso, lo que quería preguntarte era, como asignatura de cultura, vale, pero se estudia en plan literatura, Claro, se estudia, historia... claro, va por apartados, digamos, va por apartados. Se estudia también una parte de literatura, Sí. se estudia una parte de historia, una Ujú. parte de cultura. Digamos que las otras lenguas como la inglesa, la francesa, pues no se centran mucho en lo que es la religión. En cambio, en cultura árabe sí se especifica lo que es la religión. Sí. Se habla mucho de la religión, mucho de la cultura, y lo que es la literatura también se habla bastante. Vale. Y bueno, cuéntanos sobre tu experiencia de Erasmus. Bueno, yo fui, como ya conté en otra ocasión, que yo fui a Italia el curso pasado y estuve ahí estudiando una parte de la carrera. Y bueno, él también fue y no sé, cuéntanos dónde fuiste, qué tal lo pasaste, Sí. si aprendiste árabe, si no... Sí, yo fui de Erasmus en cuarto año, que en teoría era mi último año, Sí, pero tuve un problemilla con una asignatura que era en segundo, sí. que era ITI, Herramientas de Traducción e Interpretación, Ujú. y esa asignatura pues no pude aprobarla en segundo, entonces la aprobé en cuarto, Sí. por tanto en cuarto no pude coger el TFG, Hasta me lo sí, cogí hasta el- en quinto, digamos. Entonces en cuarto fui de Erasmus, fui a CED, a Ujú. Marruecos, y durante 9 meses, y la verdad que la experiencia fue muy enriquecedora. Nos quedamos ahí, no llegamos a 9 meses, nos quedamos 8, por el tema de lo que es la administración, la burocracia. Ahí es un tema muy amplio. Ujú. Y yo fui en octubre. En octubre más o menos. La ciudad es muy bonita, la verdad. Y como tengo de segundo idioma, de primer idioma extranjero, árabe, pues me ayudó mucho yo sé, digamos, mi lengua materna junto con el español es el darija, pero ahí se estudia mucho, el nivel de árabe es mucho más exigente en la Sí, universidad, claro, claro. no como en Granada. El nivel de árabe es muy exigente. Y también el nivel de francés, porque ahí también se habla mucho francés. La Sí. administración, los papeles de la administración y todo va en Claro. francés y en árabe. Obviamente nosotros desde aquí, desde España, estudiamos el árabe como un idioma extranjero, pero en un país que es un país árabe, pues Claro. obviamente las cosas pues mucho más técnicas, Mucho más técnicas, claro. y es un poco más, digamos, complicado incluso para nosotros que estudiamos las carreras de árabe. Claro, pero sobre todo lo que más me gustó ahí en CED fue, digamos, la experiencia de poder conocer a gente nueva, Ujú. una cultura nueva, porque bueno, nosotros estamos aquí en el norte de Marruecos, estamos en Ceuta y digamos Sí, que Marruecos lo tenemos ahí al lado y conocemos lo que es el norte de Marruecos. Sí. Una vez que se va al centro de Marruecos o al sur, ya es otro Pues mundo, sí. digamos. Y me gustó muchísimo porque durante los 8 meses que me quedé ahí viajé un montón, fuimos al desierto. Durante 8 meses hice lo que no hicimos Sí, en 4 años. en ¿vale? 4 años, sí. Sí, eso es normal. Obviamente la experiencia internacional, las becas internacionales siempre cambian un poquito, te cambian la vida, digamos. Claro, te enseñan mucho. ¿Estás satisfecho con lo que es la carrera en sí? O sea, tu trayectoria en estos 5 años en la Universidad de Granada. Pues en gran parte sí. Lo único llamativo, digamos, lo único que a lo que le pondría un pero es a que en los 2 primeros años apenas tenemos asignaturas de traducción. Ujú. Lo único que tenemos son asignaturas de lengua, digamos. Lengua A, lengua B y lengua C.
y la primera asignatura de traducción se da en el segundo cuatrimestre del segundo año, lo que yo creo que es un poco, no tardío, pero tendría que ser un poquito antes, ¿no? Sí. Tendría que ser un poquito antes. Yo, por ejemplo, a partir del primer cuatrimestre del segundo año ya empezaría a dar asignaturas de traducción teórica para aprender a traducir y también ya empezar a traducir textos tanto de la lengua A a la lengua B como de la lengua B a la lengua A y viceversa. Y empezar a traducir también de la lengua C, de tu segunda lengua extranjera. Ese es el único pero que le pondría a lo que es la carrera, porque en general es una carrera que, como hemos dicho antes, diferente a la de filología árabe, porque en filología árabe pues se estudia más lo que es la cultura, la literatura, se pone mucho más énfasis. Aquí en la carrera de traducción, aunque se estudia también lo que es la parte cultural de las tres lenguas, que es la lengua A y la B y la C, pues aún así no se pone tanto énfasis como en filología, en filología en sí. Que es mi carrera, ¿vale? Claro, aquí es una carrera mucho más práctica, más dinámica. Entonces por eso se tendría que hacer incluso más práctica aún. Claro, se tendría que hacer más práctica poniendo más asignaturas de traducción en lo que es desde el principio. Aunque no sea en el primer cuatrimestre del primer año, pues desde el segundo cuatrimestre del primer año y ya a partir de ahí, pues en segundo, en tercero y en cuarto poner asignaturas de traducción e interpretación en sí. Del 1 al 10, yo le daría un 8. Un 8. Vale, muy bien. Y en cuanto a las salidas y no sé, salidas, másteres... En cuanto a salidas, másteres, la verdad es que es un poco complicado, ¿no? Ahora en general, con la crisis, pues todos los ámbitos están fatal, digamos, no solo el de por traducción. no decir una palabrota. Claro. Y digamos que en traducción, pues yo recomendaría algunos másteres que se dan, por ejemplo, en la Universidad de Granada está el máster de traducción profesional, que está muy bien, hay traducción jurídica, hay traducción técnica, hay traducción informática, hay diferentes tipos de traducción. Yo recomiendo ese máster y recomiendo también el máster de interpretación de conferencias, que también está muy bien, porque hay gente que una vez que entra en traducción, hay gente que le parece la traducción un poco más aburrida, ¿no? Sí. Digamos que está filología, que es todo teórico, luego está la traducción, que es más práctico, pero luego está la interpretación, que es mucho más práctico. En la traducción pues necesitas, digamos, el ordenador, diccionario, documentarte mucho. En cambio en la interpretación también necesitas documentarte, pero es todo, digamos, oral en la interpretación. Entonces yo recomiendo también el máster de interpretación de conferencias, que también está muy bien, que se dan en un año, igual que los otros másters. Pero sí es verdad que me han comentado que es un poco más complicado que el de traducción. Hay que tener un nivelazo por ejemplo, de la primera lengua extranjera, que en mi caso sería el árabe, hay que tener un muy buen nivel. Y de la lengua C, que es la segunda lengua extranjera, también hay que tener un buen nivel. No tanto como la primera lengua extranjera, pero hay que tener un muy buen nivel. Y supongo que, bueno, el nivel que adquieres al salir de la carrera de árabe, ¿qué sería? ¿Un B1, B2? De árabe sería, digamos, incluso un C1. Un C1. Y ya lo que es la lengua, tu segunda lengua extranjera, que es la C, en mi caso sería en francés, sales con un B2, más o menos. Para que no sería la gente con lo de C1, C2. En lo que es la escuela oficial, está el A, el nivel A1, A2, que es el nivel básico, B1, B2, que es el nivel intermedio, C1, C2, que es el nivel avanzado. En cambio, en la carrera de traducción tenemos la lengua A, que es la lengua materna, la lengua B, que es la primera lengua extranjera, y la lengua C, que es la segunda lengua extranjera. Bueno, al fin y al cabo, esta experiencia en su carrera, aunque no sea de otro idioma, aunque sea de alemán, inglés, supongo que funciona igual. Claro, ¿no? la lengua A, estamos hablando de nuestros casos, que por ejemplo un alemán, su lengua A sería el alemán. Si elige por ejemplo el inglés como lengua B es porque ha elegido su primera lengua extranjera como inglés. Y de lengua C pues puede elegir la lengua que quiera. En nuestro caso, en mi caso por ejemplo es lengua A español, lengua B árabe, lengua C francés. Y bueno, tú ahora que has terminado la carrera, no sé, ¿cómo te ves en cuanto a buscar trabajo, encontrar trabajo, no sé? Bueno, es lo que te dije anteriormente, ¿no? La cosa está muy mal, por no decir palabras, como has dicho antes. Sin máster la cosa está un poco chunga. Pero se puede hacer un máster, en mi caso pues espero hacer un máster estaba pensando en hacer el máster de interpretación de conferencias. De hecho,
para este máster, para que lo tengáis en cuenta, hay que hacer una prueba de acceso. Se hace un examen de acceso. Si lo superas, pues te inscribes en el máster, y si no lo superas, pues no te puedes inscribir. En cambio, los otros másteres, por ejemplo, de traducción profesional, pues se inscribe uno directamente, sin hacer ni pruebas ni nada. Más que nada se hace porque como el máster de interpretación de conferencias es muy complicado, pues necesitan a gente de nivel, gente con mucho nivel. Y hay gente que se ha matriculado varias veces y que le ha quitado las plazas a otra persona que, Sí, que no... claro, que sí tenía, digamos, más nivel. Y el profesor pues no puede estar claro, siguiendo, detrás de igual que en el cada grado, uno, claro, sí, detrás claro, de cada uno realmente, personalmente, para ver el sino, nivel. claro, necesita tener un buen nivel. Y lo de traductor jurado, por ejemplo... Eso también me llamaba mucho la atención. Lo único que últimamente el Ministerio de Exteriores no saca tantas plazas como anteriormente. Entonces hay me he mucha más fijado en me he competencia. fijado en las últimas plazas que sacaron y solo sacaron de inglés. De árabe no había nada, de francés tampoco. Eso no lo dirige, digamos, la administración ni de las universidades ni nada, lo dirige el Ministerio de Exteriores. Y no sé qué criterios siguen, la verdad. Este año solo ha salido plazas de inglés, español, inglés. Y para nosotros que tenemos el árabe, pues es un ámbito bastante reducido. Al fin y al cabo, yo ya lo que dije en mi vídeo de mi experiencia propia es tú vas a estudiar una carrera y tú no te puedes parar a que las ofertas te vengan. O sea, obviamente sí, el árabe es un idioma muy demandado, que tiene bastante gente, empresas y sobre todo, no sé, empresas internacionales y tal, pero tú necesitas tener másteres o necesitas tener cursos. Bueno, él, por ejemplo, ahora mismo, si lo puedo contar, Sí, claro. él, por ejemplo, hizo... Bueno, cuéntalo tú directamente. Sí, yo hice un curso de vigilante de seguridad y, digamos, unido con la carrera de traducción, pues te abre muchas puertas, la verdad. Me llamaron de una oferta en Valencia, que necesitaban a un vigilante de seguridad con francés y árabe, y la verdad que si no llega a ser por el curso, no me llegan a llamar, y si no llega a ser por la carrera, tampoco. O sea que necesitas reunir los dos requisitos, tener una carrera básicamente de eso, por haber estudiado dos idiomas, al fin y al cabo es de traducción, pero bueno, se cuenta igual como dos idiomas, claro, que es cursado, claro. ¿sabes? Y junto con el curso de vigilante, pues te abre muchísimas puertas. Eso. Es decir, puedes hacer la carrera de traducción y a partir de ahí, una vez que termines o incluso mientras estás haciendo la carrera, como hice yo, mientras estaba haciendo la carrera, pues en un verano hice el curso de vigilante, igual que se pueden hacer otros muchos cursos, claro, más. Y te abre muchísimas puertas. Vale, entonces nada, no sé, ¿queda algún punto por comentar? ¿No? Yo creo que más o menos con esto... Creo que no. Yo creo que no, pero si tú lo dices que sí. Bueno, entonces nada, espero que haya servido de ayuda este vídeo para las personas que estén interesadas en estudiar la carrera de traducción. Y nada, no olvides compartirlo o pasárselo a la persona que quiera estudiar esta carrera y dejar tu me gusta también aquí abajo. Y bueno, shukran por tu colaboración y por tu ayuda a mis seguidores. Nada. Y nada, assalamu alaikum.